Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Gestión de reclamaciones claims en los contratos de construcción, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. En Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos de obras privados y públicas. Es por esta razón que el martes 13 de diciembre estaremos dando inicio al seminario online especializado Gestión de reclamaciones claims en los contratos de construcción, con la participación de la abogada Sharon Grados, abogada experta en Derecho de la Construcción y en Mecanismos de Resolución de Controversias, y el ingeniero Eric Sainz, especialista en control de proyectos y Forensic Schedule Analysis. Los participantes de este webinar accederán a un descuento, solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449 o a las redes de Mayo Educación Ejecutiva. Sin más preámbulo, presentamos a nuestra especialista, la abogada Sharon Grados, abogada experta en Derecho de la Construcción y en Mecanismos de Resolución de Controversias, Legal Claims Advisor en el Consorcio Natividad de Chinchero, del Aeropuerto Internacional del Chinchero, Contract and Disputes Lawyer en el PMC, del megaproyecto de la modernización de la refinería de Talara, abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posgrados en contrataciones con el Estado, concesiones, contratos APP, gerencias de proyectos, contratos FIDIC, arbitraje y Dispute Board. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar todas sus consultas en el chat para que nuestra especialista las responda en el bloque final. Sin más preámbulo, le concedo la palabra a nuestra docente. Muchas gracias, Pamela. Es para mí un honor estar aquí el día de hoy acompañado con todos ustedes para tocar y desarrollar este webinar respecto a la gestión de reclamaciones, claims, en los contratos de construcción. Entonces, para empezar, voy a proyectar unas diapositivas que nos van a acompañar en la presentación y el desarrollo de esta clase, de este webinar. Un momento, por favor. ¿Me confirma si pueden visualizarlo correctamente para poder empezar? Se ve, doctora. La agenda de hoy, de este webinar, va a constar, primero vamos a ver las cuestiones previas acerca de los claims, y luego de manera muy general vamos a ver las causas más comunes, la estructura de una reclamación y la formulación de una reclamación, ¿no? Porque de manera específica y más desarrollada ya lo vamos a tocar en el curso. Primero, las cuestiones previas. Para ello he traído dos definiciones de lo que es entendido, ¿no?, por claims, porque, a ver, lo primero que pensamos cuando hablamos de claims, ¿no?, se nos viene quizás una definición adversarial, una definición ya de por sí que es antagónica, pero no es así, ¿no? El claim es una instancia contractual en la que cualquiera de las partes, porque puede ser tanto el comitente, que en este caso también sería la entidad, o el propietario, el dueño de la obra, o también puede ser el contratista. Entonces, la reclamación puede ser originada por ambas partes, y la reclamación es una solicitud de un derecho de estas partes, ¿no? Y las reclamaciones son frecuentes en el rubro. Es decir, las reclamaciones son inherentes a los contratos y a los proyectos de la construcción. Porque cuando estamos hablando, como hemos señalado, de una reclamación, no estamos hablando de una controversia, ya más adelante lo vamos a ver, ¿no?, sino que estamos hablando de una solicitud de un derecho de las partes que consideran tener, que está sustentada, ¿no?, puede ser en el contrato o también en la legislación. ¿Y ante qué? Ante eventos que no han sido previstos o no han sido previstos claramente. Entonces, estos eventos, que son eventos imprevisibles, pues son bastante familiares con la industria de la construcción, y las partes no están ajenos. Entonces, en la instancia de la reclamación, como hemos dicho, que es una fase todavía contractual y no es una fase de mecanismo de resolución de controversia, estamos en el contrato, en la ejecución del proyecto, lo que se busca es identificar la reclamación para minimizar su ocurrencia, o en todo caso, si es que ya el claim ocurrió, mitigarlo, ¿no?, eliminarlo, mitigarlo.
y en caso que no se pueda evitar o mitigar, darle una pronta solución. Dado que ambas partes, para ello, para que se pueda llegar a una pronta solución, ambas partes deben tener la capacidad de negociar y llegar a acuerdos satisfactorios. Otra definición es que las reclamaciones son solicitudes de una de las partes, como hemos dicho, puede ser de ambas partes, no solamente tiene que ser el contratista, sino también, en muchas ocasiones, el cliente, el propietario, la entidad, presenta reclamaciones, tiene derecho a presentar reclamaciones, la cual puede ser de tiempo, puede ser también una reclamación económica o puede ser ambas, y que les va a provocar un perjuicio. Ahora, una definición propia, ¿ya?, de lo que es un claim es que un claim o una reclamación es una petición, lo que hemos dicho, de un derecho de una de las partes, porque lo que se pide, ¿qué es? Es un derecho. Entonces vamos a ver ya en la estructura de claims, ¿no?, cómo está puesta un claim, ¿no? Y va a estar soportada, ¿no?, en términos contractuales, pero también puede estar soportada en la legislación, no solamente en el contrato. Y se debe a un evento que no fue previsto en el contrato, que no fue previsto o que no fue claramente previsto, ¿no? Porque a veces tenemos, y ya vamos a ver también, existen claims que surgen porque no se tiene un consenso respecto a qué se entiende acerca de una disposición en específico en el contrato. Y eso es lo que es un claim causado por causas netamente interpretativas. Entonces, si bien es cierto, ese evento pues, estuvo previsto, pero no está bien definido, no está bien determinado, y por tanto no hay una asignación de ese evento, de ese riesgo, ¿no?, para alguna de las partes. Entonces también puede ser una causal de claims, y ahora lo vamos a ver. Y que en la mayoría de los casos se traduce en una compensación económica o en un mayor plazo o en ambas, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no?, ahora tenemos claims que son causados por diferentes orígenes, pero todos los claims van a tener una petición de una compensación, puede ser económica, puede ser también de mayor plazo, un impacto en plazo, o en todo caso, por ejemplo, si es que estamos ante claims, ante peticiones de mayores alcances, eso también se va a concretar pues en una mayor compensación o en un mayor plazo. Entonces, para todos los casos, las consecuencias de un claim pueden ser económicas, o pueden ser de mayor plazo, o pueden también ser ambas. Entonces, es bueno tener claro cuál es la definición de un claim, ¿no? Porque como habíamos señalado pues, en un inicio, cuando estamos en claims tiene un concepto antagónico, controversial o conflictivo. Y no es así. Cuando hablamos de claim, no estamos hablando de una controversia. Como les había señalado, cuando estamos hablando de un claim todavía sucede y se gestiona en una etapa que es contractual. Y no estamos más, y no es más que una solicitud de un derecho de una de las partes que tiene un impacto económico o un impacto en plazo. Ahora, si bien es cierto, en un principio, un claim no es una controversia, si este claim no es bien gestionado, entonces sí se puede convertir en una controversia. Voy a repetir, ¿no? En su origen, un claim no tiene un enfoque adversarial, pero si no es bien gestionado, sí puede escalar a una controversia. ¿Y qué no es un claim, no? ¿Qué no es un claim? A ver, un momento. ¿Qué no es un claim? Porque a veces cuando hablamos de claim, pues había señalado, pues pensamos en controversia, pero no lo es. Y aparte, ¿qué no es? ¿No? Porque también un claim no es concebido como una situación amigable, ¿no? Cuando hablamos de un claim, se nos viene que es una situación antipática, abusiva, que genera indebidos sobrecostos, pérdidas de tiempo y desgaste en los encargados de la obra. Y no es así. El claim, como habíamos comentado, es
es parte de la ejecución contractual. En todo contrato de construcción van a existir claims diferentes a controversias. ¿Por qué? Porque no todos los contratos de construcción están previstos. La obra, la construcción es tan compleja e intervienen tantas partes que es imposible, ¿no?, que no exista una situación que haya estado prevista en el contrato, que todas las situaciones hayan estado previstas en el contrato, sino que siempre van a haber situaciones que van a salir y es necesario que justamente las partes estén preparadas, que conozcan de la industria de la construcción, que conozcan cómo funcionan estas figuras, que conozcan qué tipo de reclamaciones hay, cuáles son sus características, cómo se formula, y que sobre todo tengan un enfoque que no sea adversarial, ¿no?, sino un enfoque de gestión, un enfoque de prevención, un enfoque de solución. Entonces, a comparación de lo que realmente se piensa, ¿no?, de un claim como una situación antipática, abusiva, que genera individuos sobre costos, no. El claim no es eso. El claim es una situación, pues, usual que se debe de gestionar. Y para ello involucra que las partes estén debidamente preparadas. Ahora, tampoco no son estrategias comerciales de las partes. A veces, y esto tiene mucho que ver con la práctica, ¿no? Porque pensamos en un claim y pensamos que no, está poniendo como que un claim para inflar costos. Está poniendo un claim, no, porque quiere sacar plata. Y no es así. Si bien es cierto, y ya vamos a hablar ya también de lo que no es recomendado, hay un término de licitar reclamos, pero no, realmente no todos los claims, ¿no?, esas son conductas inapropiadas. Eso no quiere decir que los claims sean estrategias comerciales de las partes. Entonces, y un claim no es que no sea parte de la naturaleza del contrato de construcción, como hemos señalado, por el contrario, el claim forma parte de la naturaleza del contrato de construcción y de la complejidad del proyecto. Decir, por el contrario, que un claim pues es ajeno, pues no estaríamos señalando, ¿no?, lo que realmente es. Entonces, no hay que confundir, eso sí, un claim, ¿no?, con una controversia. Entonces, ¿cómo puede perjudicar el no tener claro las diferencias entre las reclamaciones y las controversias? ¿Cómo puede perjudicar, no? Primero, que existe una actitud antagónica entre las partes, ¿no? Porque cuando nosotros no tenemos diferenciado y realmente lo que hacemos es, cuando pensamos en claims, asociarlo a controversia, es que directamente vamos a ver a la otra parte como nuestra parte antagónica. Vamos a ver a la otra parte como si no fuera nuestro socio, sino como si fuera nuestro adversario. Y no es así. Pero es que justamente eso es una consecuencia de no tener claro qué es un claim. No permite tener previstas las medidas que permitan manejar estas materias dentro de la mayor armonía. Porque si ya partimos de que un claim es una controversia, o que un claim ya lo percibimos con una actitud antagónica, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una actitud a la defensiva. Vamos a tener una actitud a la defensiva y no una actitud realmente, pues, de aceptación y de prevención primero, ¿no? Una actitud preventiva, una actitud de aceptación y una actitud de gestión. No, lo que vamos a hacer es, cuando algo, por ejemplo, no nos gusta, ¿no?, ¿qué hacemos? Siempre estamos a la defensiva, repelemos cosas. Entonces, si ya partimos de que el claim pues es algo malo, entonces nuestra actitud primero va a ser antagónica, no vamos a tener previstas las medidas que permiten manejar estas materias dentro de un espacio colaborativo. Vamos a tener dificultad de establecer una comunicación armoniosa que beneficie el trabajo conjunto, ¿no? Y es más, y esto cuando pasa, ¿no?, cuando ya empieza toda esta actitud antagónica, pero ¿de dónde parte todo eso? Han podido percibir parte de cómo uno percibe cómo la concepción que se le da al cliente. Entonces, si uno parte de esa concepción errada, va a provocar todo esto. ¿Qué sucede, no? Que cuando ya
se ve en un enfoque reactivo y no en un enfoque preventivo. Entonces, esto ocasiona que en los proyectos más se enfoquen en resolver o en controvertir el claim, ¿no? Porque ni siquiera resolver, porque a veces uno, cuando se presenta un claim, ¿no? Por parte quizás del contratista, vamos a suponer un ejemplo, de otra parte, no lo ve como, ah, qué bonito, me llegó un claim, ¿no? Sino que, ay, no, ya me llegó un claim, recházalo. Directo, sin analizar, sin hacer el análisis de la causa, del efecto, nada, ¿no? Sino que directamente un rechazo, ¿no? Una actitud, pues, reactiva. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que se desgasten los recursos en temas administrativos, en temas de cartas, en temas de estar respondiendo los claims, que realmente invertir esos recursos en hacer la obra, que realmente eso es el foco. ¿No? Entonces, se pierde el foco, se pierde realmente el interés de ambas partes, que es el proyecto. Y ahí también hay una pérdida de recursos. Entonces, cada parte se va a centrar en su posición, ¿no? Imaginemos que si tenemos este enfoque adversarial, se pierde realmente el enfoque que es el proyecto. Cada uno se centra en defender su posición y no se enfocan en intereses y objetivos comunes, ¿no? Como es la calidad, el tiempo, el costo del proyecto. Y más se centran pues en defender su posición. Empieza como que todo ahí en un círculo vicioso de que no, yo tengo la razón, pero no se enfocan en lo que realmente es el objetivo en común, ¿no? Sino cómo hacemos, ¿no? Vamos a ver primero los objetivos en comunes y luego vemos ya en qué no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y eso lo podemos vamos a ver, si bien es cierto no nos ponemos de acuerdo, pero vamos a ver qué medidas, ¿no? De mitigación acá podemos implementar. Ya hemos dicho que se tiene un enfoque reactivo y no preventivo, y entonces si un claim no se resuelve en la etapa que es la contractual, que es en la que se presenta, mediante una negociación y un enfoque colaborativo, indefectiblemente terminará en una disputa que generará un mayor impacto. Entonces, incluso necesitando el uso del arbitraje. Como hemos visto, mientras más temprano se resuelvan estos asuntos, los claims, pues van a reducir costos. Entonces, porque mientras más escale, ¿no? Esto lo que va a traer es mayor impacto, y no el impacto propio del claim, ¿no? Porque cuando hablamos del impacto, ¿no? Hay un impacto propio del claim, de la causa del claim. Sino estamos hablando que va a generar mayores costos a esos, ¿no? Y estos costos van a ser los administrativos, los costos en qué, en abogados, los costos en defensas arbitrales, o quizás costos, pues, en los mecanismos de resolución de controversia en que se lleven los claims. ¿Dónde aparecen mayoritariamente los claims? Entonces, seguimos. Un momento. Ya, ¿dónde aparece mayoritariamente? Acá he traído, ¿no? Para que puedan visualizar más gráficamente dónde se presentan mayormente los claims, y vemos, ¿no? Que el mayor porcentaje en donde se presentan, el 76%, es al momento de ejecutar la obra. ¿Ya? Ahora vamos a ver también, ¿ya? De manera general, porque en el curso vamos a tocar ya de manera más detallada cuáles son las causas, ¿ya? Pero que justamente cuando empieza a ejecutar uno, se da cuenta, ¿no? Se empieza a encontrarse ahí con algunos problemas que son necesarios de resolver. Ahora, al iniciar también hay problemas, Al terminar también, ¿no? Porque a veces uno se imaginaría, ay, estamos terminando, ¿no? Ya falta cuánto de porcentaje de obra para terminar, un 5%, un 4%, ya se acaba. A veces ese 5%, ese 4% que falta, pues es el trabajo más minucioso que se tiene que hacer para dejar bien el proyecto. Y como es el más minucioso, realmente lleva un grado de complejidad, ¿no? Y es justamente ahí
cuando aparecen también los problemas. O a veces en algunos proyectos lo que se hace también es patear todo para el final, que no es lo recomendable, no es lo recomendable, pero es lo que a veces se ve, ¿no? O lo que se ve a veces, lo que se ve usualmente. Entonces, lo recomendable es que estos claims, mientras vayan surgiendo, pues se vayan resolviendo, ¿no? Se vayan resolviendo, se vayan solucionando, se vayan gestionando. Y que lleguemos a una cierta etapa solamente con los problemas o con las situaciones que se presentan en esa etapa para resolver y no arrastrar otros problemas de diferentes etapas. Y al negociar el contrato, ahora vamos a ver también. Ya. Ahora, ¿qué porcentaje de los contratos de construcción en el Perú y a nivel mundial tuvieron claim en un último o los últimos años? Entonces, como ya hemos dicho que los claims no son controversias, ¿no? Porque no son controversias, ya hemos dicho, y lo voy a repetir aquí hasta que se nos quede, ¿no? Porque realmente he escuchado tantas personas hablar de claim y decir, no, que yo no diría que es una controversia, no es una controversia. Entonces, ya hemos visto que son solicitudes de derecho de las partes, que pueden impactar en plazo y costo. Entonces, su recurrencia, como hemos dicho, es inherente al proyecto, es natural el desarrollo del proyecto. En consecuencia, en casi todos los contratos de construcción, por su complejidad, existen claims. Entonces, siendo de vital importancia implementar medidas para darle pronta solución. Por lo tanto, ambas partes deben tener capacidad de negociar y llegar a acuerdo. Ahora, aquí les presento una clasificación de claims. Los claims se pueden clasificar de diferentes maneras. Si nosotros nos ponemos a revisar, ¿no?, material sobre claims, podemos encontrar diferentes maneras de clasificar. Pero para efectos del curso, vamos a clasificarlo tomando en cuenta cuáles son las consecuencias de los claims, ¿no? Porque así también, ¿no?, estamos más familiarizados a lo que se presenta pues, en el día a día de las obras públicas, pero también en las obras privadas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cuál o qué consecuencias genera, en el curso vamos a tocar, ¿no?, la clasificación de los claims, partiendo primero de las reclamaciones de ampliaciones de plazo y penalidades por demora, las reclamaciones por demora concurrente, que realmente esta es una materia muy interesante y poco desarrollada, ¿no?, en la ley de contrataciones y también en los contratos privados. Reclamaciones de disrupción y pérdida de productividad, también hay que saber qué características tiene este tipo de reclamaciones, cómo se gestionan, cuáles son sus consecuencias, ¿no? Tienen diferentes aspectos que es necesario conocer para saber gestionarlo. Si nosotros no conocemos cuáles son las características de cada reclamación, muy difícil va a ser de que podamos realizar una correcta gestión. Reclamaciones por aceleración, también vamos a ver que las aceleraciones pues, son de diferentes tipos, ¿no? Y aunque no lo crean, a veces tenemos mucha reclamación de aceleración, pero a veces confundimos los términos, pero en el curso vamos a conocer realmente qué características y qué aspectos rodean a este tipo de reclamaciones. Entonces, tenemos reclamos por pago adicional. Los reclamos por pago adicional se pueden dividir en reclamos. Vamos a ver también que en algunos contratos se establecen procedimientos de pago adicional y se regulan definiciones ad hoc de lo que es pago adicional, pero en todo caso el pago adicional clasifica como un daño y perjuicio, ¿no? Como un daño y perjuicio, o también pueden haber otro tipo de reclamos adicionales como, por ejemplo, la excesiva onerosidad de la prestación. Y también vamos a ver en nuestro curso. Ahora, de lo que yo les había mostrado, ¿no?, del gráfico que hemos visto del circulito, ¿ya? Habíamos visto que las reclamaciones ocurrían más que, se presentaban, ¿no?, en la etapa de ejecución contractual y al inicio también. Y eso tiene que ver mucho, y está relacionado a las causas de los claims, ¿no? Porque las principales causas de los claims se presentan al inicio, ¿ya? Y al inicio, al atraso en la entrega de los terrenos,
¿ya? Y con la ejecución de obra, ¿por qué? Por una mala definición del expediente técnico, cuando el expediente técnico es deficiente y presenta errores. Entonces, esas son las dos causas que producen mayores claims. Sin embargo, los proyectos de construcción son tan complejos, pero tan complejos, que existen diversas, es multicausal. ¿Ya? Los claims son multicausales, tienen carácter multicausal. Y se va a deber a la particularidad de cada contrato, a la complejidad de cada proyecto de construcción, o si bien es cierto, quizás un proyecto puede ser similar a otro, y por tanto se puede crear familias de causas. Sin embargo, sabemos que todos los proyectos no son iguales, ¿no? Cada proyecto, ¿no?, es diferente, cada proyecto tiene su peculiaridad. Entonces, estas causas que nosotros vamos a ver, causas que efectivamente pasan usualmente, suceden usualmente. Pero como les digo, siempre va a depender del contrato y va a depender del proyecto. Entonces, ya esto lo vamos a desarrollar también con mayor profundidad en la clase, pero para efectos de la clase también, del curso, vamos a dividir las causas de los claims de acuerdo a las etapas, ¿ya?, de un proyecto de construcción. Entonces, primero vamos a la etapa de diseño, pero no hablo de diseño de ingeniería, de diseño del contrato propiamente, de la negociación, ¿ya? Y entonces, y es aquí donde ya empiezan ya a surgir las causas de los claims, porque vamos a ver algunos, nada más, por ejemplo, ¿no? Que no se revise diligentemente la información entregada al contratista, ¿qué va a surgir? Que luego, en la etapa de ejecución contractual, tengamos eventos, ¿ya?, que son realmente que han sido previsibles en la entrega de la información, pero como no han sido revisados diligentemente, pues aparecen en la ejecución contractual como si hubieran sido eventos nuevos, pero realmente no son eventos nuevos, no son eventos imprevisibles, sino que realmente sí han, pero como no se revisa bien, pues ahí empieza también ya una de las causas, ¿no? La negociación. O también documentación de licitación, contratos poco claros, ambiguos o con errores. Sabemos que todos los contratos no son perfectos. Sabemos que los contratos no van a tener todo. ¿Ya? No va a haber un contrato súper detallado, súper completo. Pero eso sí, un contrato es una herramienta de asignación de riesgos. Entonces, como el contrato es una herramienta de asignación de riesgos, el contrato, si bien es cierto, no tiene por qué tener todo contemplado, pero sí tiene que tener claramente asignados los riesgos y cláusulas que contengan mecanismos para poder gestionar y dar tratamiento a esos riesgos. Eso es lo que tiene que contener un contrato. Otra causa, por ejemplo, ¿no? Trabajos no asignados en ninguna de las partes. Vemos a veces que hay planos, ¿no? Porque nos encontramos con tanto, ¿no? Vemos que hay planos y en los planos pues salen, pues, por ejemplo, un laboratorio va a tener, pues, ¿no? Va a tener pruebas de ensayo, va a tener así como que tiene que tener unas partecitas para que sea prueba de ensayos. Entonces, pero ahí sale que tiene que tener, ¿ya? Pero no sale a quién le corresponde. Entonces, como y ahora que estamos viendo, que estamos inmersos en proyectos a veces como muy complejos, en los cuales no solamente hay un contratista asignado para ese proyecto, sino que se divide el alcance de contratistas y, por ejemplo, ese mismo plano, ya que ha sido diseñado para el proyecto, se lo entregan a diferentes contratistas. Entonces, se entrega un plano y no se especifica, imaginemos, es un ejemplo, ¿no?, de quién va a ser el alcance. Entonces, y tampoco a ello sumado que el contrato no es claro, no asigna bien los riesgos o es ambiguo en su redacción, sumado a ello, pues se tienen ahí trabajos vacíos de responsabilidad, trabajos que no han sido asignados en una de las partes, y realmente esos eventos constituyen causas usuales de las reclamaciones. ¿Por qué?
Porque esos eventos efectivamente va a salir mayores alcances, y esos mayores alcances pues se van a formalizar en variaciones, que en nuestra ley de contrataciones lo encontramos como adicionales o deductivos, ¿no? Pero son un tipo de variación. Entonces, pero esos son causas, ¿no? Otro tipo de causas tenemos error en la cotización de precios y materiales por parte del contratista también, ¿no? Si bien esto se asigna un alcance determinado y el contratista, de acuerdo a ese alcance de información, tiene que cotizar, tiene que poner cuáles van a ser los materiales que va a utilizar, todos los recursos, tiene que cotizar bien los precios, ¿no? De ahí van a salir su precio unitario, su suma alzada. Lo que pasa en muchas ocasiones, si bien es cierto se le dio la información, pues no se cotizó bien. Entonces eso a la larga también va a ocasionar que se pretenda también en la ejecución contractual que se le reconozca una variación o se reconozca impactos en costo y plazo, ¿no? Eso vamos a hablarlo ya también de manera más detallada en el curso, ¿no? De cómo se resuelve este tipo de claim, la causa de tipo de o generado por el tipo de. No, también tenemos la etapa de ingeniería. Y la etapa de ingeniería, nosotros estamos más familiarizados con la ley de contrataciones, pero ahora se están utilizando los contratos modelos, ¿no? Y se está apostando más que todo por la utilización de los EPCs, de los PCMs. Entonces, enfocado a eso, pues se tiene la etapa de ingeniería, la etapa de diseño como tal, es una etapa muy, muy compleja. Es una etapa en la cual, ¿no? Como el diseño es tan importante, ¿no? Porque del diseño, pues, va a tener realmente la concepción del proyecto. En el diseño está la concepción del proyecto. Entonces, es una etapa tan compleja, ¿no? Que como hemos visto, ante un error, ineficiencia, en definiciones, un diseño mal hecho, vamos a tener a una obra lleno de solicitudes, lleno lleno de claim. Si es que no tenemos una buena concepción, en la ejecución contractual esta obra va a estar llena de adicionales, lleno de ampliaciones de plazo, llenos por ejemplo, de demoras concurrentes, lleno de impactos en costo y plazo. Entonces, pero todo ello se va a deber a si es que tenemos una buena ingeniería o no. Y en la propia etapa de ingeniería, ya no hablando de ya la más conocida, que es la ingeniería sea tenga indefiniciones, mal realizada, tenga errores, ya está, no hablando ya propiamente de eso, que está resaltado en rojo y que es la causa más usual de los claim. En la propia etapa de ingeniería existen muchas causas de claim. ¿Ya? Acá yo he listado algunas, eso también lo vamos a revisar en el curso, ¿no? Por un tema ahora pro del tiempo vamos a pasar. En la construcción, como hemos visto en el circuito, uno de las causas más usuales de los claims, ¿cuál es? ¿No? Es la entrega del acceso o el emplazamiento al sitio, la entrega de áreas. Bien sea porque no se han obtenido todos los permisos y licencias que son las necesarias para entrar al sitio, bien sea porque el terreno no está disponible en las condiciones contractuales que se han pactado, ¿no? Las cuotas también están en las condiciones contractuales, o bien sea en general porque no documentos contractuales previos que son necesarios para que se pueda iniciar con la construcción. Entonces, esta demora de acceso y emplazamiento a sitio es una causa usual de claim. Existen otras, existen muchísimas, ¿no? Pero ya eso también vamos a desarrollarlo Entonces, voy a pasar, ya que he traído, y otras, por ejemplo, relacionadas a la procura, otras relacionadas al arranque. ¿Y qué sucede, no? Ahora yo estoy presentando, de acuerdo a las etapas, ¿no? Conocemos que existen diferentes tipos de proyectos y diferentes tipos de Project Delivery System, y va a depender de ello el alcance que se tiene asignado. Nosotros usualmente no se contrata bajo el Project Delivery System tradicional, que es de obra pública y que solamente abarca, ¿no?, la etapa de construcción,
Pero bueno, ya un poco, extendiéndonos un poco más, ¿no? Y considerando ya un proyecto de system como que más completo, ¿no? Como es un EPC, y en este caso, por ejemplo, un EPC con llave en mano, un targeting, que en estos casos, pues involucra la etapa del arranque, ¿no? Pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, ante obras que tienen todo un proceso para arrancar, también aparecen ahí los claims. Entonces, la etapa de arranque pues, es una etapa bastante compleja en donde realmente se va a probar si lo que se ha construido está bien ejecutado, ¿no? Entonces, y ahí empiezan pues, a aparecer todos estos asuntos que tienen que ser gestionados de manera correcta para que la obra se pueda finalizar también exitosamente. Ahora, los contratos ya de construcción, como hemos dicho, ahora estamos clasificando los claims por etapas, ya vamos a desarrollar estas cosas con mayor detalle en el curso, pero tienen causas transversales, que quiere decir, ¿no? Que no son propias de una etapa en específica. Y estas son, por ejemplo, las causas exógenas, las relaciones entre actores y terceros, vicios propios del contrato y las causas interpretativas, ¿no? Cuando hablamos de las causas exógenas, ¿ya? Son causas que están fuera del control de las partes, por ejemplo, como la causa por fuerza mayor, las condiciones físicas, las condiciones imprevisibles, entre ellas podemos encontrar condiciones físicas imprevisibles, cambio político, económico, legislativo, ¿no? Entonces, todas esas causas que están fuera del control de las partes. También las relaciones entre actores y terceros, ¿no? Y acá tiene que ver mucho con el tema de la mala comunicación, que los mismos involucrados retrasan o dañan el proyecto. ¿Por qué? Porque hay una actitud poco colaborativa, porque hay hostilidad o relación adversarial y poco espíritu de equipo, ¿no? Y también a veces porque se tienen expectativas irreales. Entonces, esas también son causas de claim. Y el contrato de construcción, como es un contrato, ¿ya? Porque es un tipo de contrato, el contrato de construcción no está ajeno a los problemas o a los asuntos que surjan en cualquier otro tipo de contrato. Como por ejemplo los vicios de la voluntad, la nulidad o anulabilidad, la rescisión, la resolución, la ineficacia o también las cláusulas abusivas. Y esta parte, ¿no? Que son los claims a causas interpretativos, por causas interpretativas, lo vamos a ver también, vamos a ver cuáles son criterios, ¿no? para dar solución a estos posibles claims, porque por ejemplo, a comparación de otros claims que suceden en la etapa de diseño, en la etapa de construcción, o en diferentes etapas que hemos visto, ¿no? De procura o arranque, a diferencia de ellos, pues estos claims no se gestionan de la misma manera, ¿no? Porque una cosa es que se tenga un problema constructivo y otra cosa es que se tenga un problema respecto a cómo se interpreta el contrato. Entonces, y para ello es necesario que sepamos cuáles son los criterios de interpretación, de cuál es la filosofía que guarda, que contiene y que regula nuestros contratos. Entonces, porque si es que no partimos de criterios de interpretación, cuando se nos van a presentar este tipo de causas, que son bastante comunes y son una de las causas también más usuales por las cuales se presentan los claims, es que no vamos a poder dar soluciones. Nos vamos a pegar mucho a la literalidad y a veces no todos logramos en la literalidad. Entonces, para eso es necesario implementar criterios y esos criterios los vamos a... Entonces, ¿cuál es la estructura de un claim? Y esto es muy importante y quiero aquí enfatizar mucho cuál es la estructura. Está relacionado, ¿ah? Y esto se conoce en las buenas prácticas de la ingeniería y la construcción, en la literatura, ¿no? De los claims, están relacionados a ciertas letras, ¿no? A sets, así, y lo he puesto muy grande, ¿no? Sets para que se quede. Y set responde, ¿no? A las iniciales, ¿ya? De ciertas palabras. Y estas palabras, ¿no? Son causa, efecto, derecho y sustento. Entonces,
esta es la estructura que tiene que seguir nuestras reclamaciones. Esta estructura está relacionado a la manera de cómo preparamos y formulamos un claim. Y esta estructura es una estructura general, independientemente en qué marco contractual o legal estemos. Esta estructura es general y es una estructura recomendada en la literatura de los claims, en las buenas prácticas de gestión de claims. Y ahora, miren, ¿por qué son rechazados? ¿Por qué los reclamos son rechazados? Primero, por falta de administración adecuada del contrato. Luego, porque las reclamaciones son mal redactadas, están incompletas o sin sustento. En muchos casos, encontramos claims. Primero, ahora vamos a verlo ya un poquito más detallado, que no son claros, que no precisan el derecho, que no precisan cuáles son las causas, que no hacen una relación de causa-efecto, o que si bien es cierto a veces sustentan la causa y no sustentan, entonces una o la otra, o ninguna. Entonces, esa es una de las causas por las cuales los claims son rechazados, ¿no? El empleador contratista también, otra de las causas es que el empleador contratista, subcontratista, no entiende, no cumple con sus obligaciones contractuales. Entonces, esto está relacionado a las causas que son interpretativas, como hemos dicho. O a veces no entienden, o a veces tampoco hay contratos pocos claros, contratos ambiguos, ¿no? Y contratos que tienen muchas indefiniciones y que no permiten claramente identificar el alcance asignado a cada parte. Entonces, para que se formule, ¿ya? Y para que se formule y se prepare una reclamación, es necesario tener en cuenta dos aspectos. Y acá lo vamos a tocar de manera muy general, muy general. En el curso lo vamos a detallar, y en el curso vamos a utilizar, ¿ya?, tres documentos contractuales. El primero va a ser la ley de contrataciones con el Estado, para ver cómo se encuentra materializado y cómo se encuentra regulado los claims. El segundo va a ser que vamos a tomar en cuenta los contratos FIDIC, y el tercero vamos a tomar en cuenta los contratos NEC, para hacer el comparativo y para saber también cómo se puede regular los claims, porque los claims son transversales y aplican, ¿no?, para cualquier modalidad contractual, porque hemos visto que son inherentes, ¿no?, a la naturaleza de los contratos de construcción. Entonces, tiene que tener dos requisitos. Ya, tiene que considerar dos requisitos para la formulación y preparación de claim. El primero es el procedimiento contractual y legal. ¿Ya? Entonces, lo segundo es el contenido, ¿ya?, que es lo que tiene que tener el contenido. Entonces, enfocándonos en el primero, y esto es muy general, porque ya como les he comentado en el curso, lo vamos a ver como que más práctico. Entonces, es que el contrato tiene que tener cláusulas que regulan de cómo se va a formular una solicitud, de cómo se va a presentar, cómo se formula y cómo se presenta, y cuáles son todos los pasos a seguir para presentar un claim. ¿Ya? Entonces, deben fijar disposiciones respecto de los antecedentes, que es obligatorio, ¿no?, para entregar y hasta que se resuelva el reclamo. El contrato debe definir con precisión cada una de las situaciones, indicando las cláusulas que las manejan y lo resuelven. Y los artículos o cláusulas que no deben faltar son, por ejemplo, cláusulas de ajustes de plazos, cláusulas de modalidad de ajuste de precios, cláusulas de órdenes de cambio, cláusulas de cambio no ante condiciones flexibles, cláusulas de notificación oportuna. Y respecto a esto, nosotros, por ejemplo, encontramos en muchos contratos o en la propia normativa de contratación del Estado procedimientos. No hay procedimientos y plazo para notificar ciertos eventos. No solamente ya cuando ya está impactado, sino cuando detectamos que esa situación puede impactar. Entonces, la notificación oportuna
va a ser muy, muy importante, todo es muy importante, pero la notificación oportuna es trascendental. Trascendental primero para gestionar, trascendental para solucionar y trascendental también al momento, ¿ya?, de respetar plazos, ¿no? Porque a veces cuando no respetamos los plazos, ¿qué es lo que buscan los plazos? Más allá de un tema de formalismo, ¿no? Porque también tenemos el tema del formalismo. ¿Y a qué nos lleva? ¿Cuáles son las consecuencias legales de no respetar plazos? Porque si no respetamos plazos, ¿cuáles son las consecuencias legales? Algunas veces ya eso tiene, en algunos contratos, por ejemplo, en la Ley de Contratación del Estado, tiene ese silencio, ¿no?, de no presentar en tal plazo, tiene una consecuencia, que puede ser un silencio contractual positivo o un silencio contractual negativo, ¿no? Entonces, o en otros casos, en otros contratos, ¿no?, si nos vamos al contrato FIDI, regula pues un plazo fatal, ¿no? Entonces, que es muy cuestionado, nuevamente, que lo vamos a tratar, pero es un tema de formalismo. Ya, pero más allá de eso, ya, un tema de formalismo, un tema legal, ¿qué es lo que busca realmente los plazos que se regulan en estos procedimientos para presentar el claim? Lo que se busca es que los claims se resuelvan de manera prospectiva, cuando el reclamo o cuando la situación que produce o que va a producir el reclamo se presente, y no de una manera retrospectiva, no de una manera forense, cuando ya existió el reclamo o cuando el reclamo es ya más gravoso, sino lo que se quiere es que se presente de una manera prospectiva y como se presenta prospectivamente, se soluciona prospectivamente también, se soluciona en tiempo real. Eso es lo que buscan los procedimientos de notificaciones, más allá de los temas de formalismo, que también es importante conocer cuáles son las consecuencias legales de no respetar plazos. Y el otro aspecto es el contenido de claim. El contenido de claim está relacionado a la estructura que hemos dicho, es causa-efecto, derecho y sustento. Y acá ustedes pueden visualizar, pues, ¿no?, este gráfico. ¿Y por qué la causa y efecto tiene una flechita? Porque la causa y efecto tienen una relación de causalidad. Es decir, nosotros no solamente nos podemos enfocar en la causa, ¿no?, que hemos visto así de manera general, sino cómo esa causa produjo el efecto que estamos reclamando. Entonces, y esa causa, ¿no?, porque tiene que estar sustentado la causa y efecto, y esa causa, no solamente nosotros tenemos que desarrollar la causa, ¿no?, desarrollar los antecedentes, no, esto pasó así, por tal motivo, tal fecha, esto, que es importantísimo, ¿ya? Pero no solamente es eso, sino que esa causa tiene que estar encuadrado, tiene que estar regulado y sustentado en un derecho. Y ese derecho puede ser contractual o ese derecho también puede ser legal. Y el efecto tiene que tener un sustento. El efecto tiene que tener un sustento, tanto en la valoración económica como en el impacto en plazo, ¿no? Y acá en el curso va a estar el ingeniero Eric Sáenz, que es experto en planificación, y va a explicar cuáles son estas técnicas, ¿no?, de delay analyze, entonces, o de las técnicas de análisis de cronograma. Entonces, es importante utilizar técnicas, ¿no?, de análisis de cronograma para poder sustentar el impacto en plazo. Es importante realizar el sustento económico, la valoración económica correspondiente al reclamo que estamos solicitando. Entonces, son estos cuatro requisitos, ¿no?, que debe contemplar como mínimo una correcta reclamación, todos esos deben de concurrir. No podemos, una no obvia la otra, uno no exime la presentación de la otra, todos deben de. Y acá ya, para terminar, y voy a pasar esto de acá porque lo vamos a dar en detalle en el curso, ya vamos a terminar
qué no se recomienda hacer en la formulación y estructuración de las reclamaciones? Primero, tenemos al tejo pasado. ¿Y qué significa tejo pasado? Al aumento en los costos. Y consiste en presentar reclamos con costos mayores a los que realmente incurrieron. Y estos son estas son las usuales reclamaciones infladas. Y es utilizado como medio de negociación. A veces vemos, por eso yo les digo, hay una mala práctica de reclamaciones. No hay una buena práctica. Y esto es un reflejo de esa mala práctica. Que se presentan realmente reclamaciones que primero no tienen impacto, ¿ya? A pesar ya, que fueron causadas, pero que no tienen impacto, ¿ya? Que se solucionaron así entre comunicación, se solucionaron en el sitio propiamente, ¿no? Pero que se presentan igual, porque ¿qué quieren? Quieren utilizarlo como medio de negociación. Bueno, entonces se presenta, empieza a hacer todo un legajo de reclamaciones con costos inflados, con costos mayores, y uno pensaría, wow, ¿no? Que nuestro proyecto tiene muchas reclamaciones, pero vamos a ver realmente cuántas de esas reclamaciones tienen sustentos, cuántas reclamaciones no solamente tienen sustentos en el derecho, en la causa, sino si tienen sustentos también en los impactos que están solicitando. Y esa es una mala práctica, de presentar reclamaciones cuando no tiene, primero, como hemos visto, no cumplen con los requisitos de una reclamación, que hemos visto anteriormente, y que solamente son utilizados como mecanismo medio de negociación. Luego, que no se entrega la información. Usualmente, como es confundido, ¿no?, esta etapa con la etapa conflictiva, como hemos visto, lo que no entendemos es que realmente es necesario colocar todos los antecedentes ya en el claim. Pero ¿qué sucede? Como lo vemos y tenemos este enfoque adversarial, este enfoque de controversia, vamos con un claim para como si fuera un arbitraje, ¿no? Como si fuera como ya una etapa controversial. Entonces vamos con esa mentalidad de que voy a presentar mi claim solo mostrando lo que a mí me conviene, nada más, no contando la verdad, ¿eh? Solamente lo que yo quiero mostrar. ¿Y qué hago? No muestro toda la información, no entrego toda la información. Entonces eso no me permite, o no permite la otra parte, hacer una verificación realmente completa de todos los antecedentes, y dificulta la investigación. Entonces, esto lo que no permite es que el claim, que quizás se pudo resolver en ese momento, conociendo todos los antecedentes, con toda la información, que no se pueda resolver y que lleguen a otras instancias y que realmente esos hechos que no se mostraron en el afán de proteger una posición, salgan a la luz en otra etapa. Entonces, eso también es una mala práctica, que no es recomendada en los proyectos. No se pase. Y lo último es que no se recomienda licitar reclamos. Hoy eso es lo que habíamos hablado, de que una mala práctica también en la gestión de los claims es que las empresas, ¿no?, como estrategia presentan intencionalmente propuestas menores a la real en comparación con otras empresas, ¿no? Porque, bueno, ahora tenemos todo el principio de valor, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en la práctica, ¿no? En la práctica, que antes, pues antes se daba mucha importancia al monto, a la oferta económica más que la oferta técnica. Entonces, a veces lo que importaba es, ¿sabes qué? Si yo tengo mis requisitos, cumplo con mis requisitos, pero el precio menor. Entonces, si el factor de calificación es eso, ya, esto lo que hace es incentivar ese tipo de prácticas, ese tipo de estrategias, que los contratistas intencionalmente presentan propuestas menores a la real para que puedan ganar, ¿no?, a otras empresas que participan en la licitación, y luego destinan un monto en específico, ya que realmente tendría que haber estado dentro de la oferta, ya, lo presentan como reclamaciones posteriores. O sea, no muestran su monto real, bajan la oferta, pero saben que con lo que no han
lo que no han previsto aquí, intencionalmente lo ganan o lo que sean ganar como reclamaciones. Y esa es una mala práctica. ¿Por qué? Porque luego genera, ¿no? O esto no crea una buena imagen comercial. Entonces, a la larga, estas empresas son conocidas como las licitadoras de reclamos. Y esto de la reputación comercial, que tienes que estar relacionado mucho con licitar reclamos, a veces no es considerada al momento de las licitaciones, ¿no? Y es muy importante realmente conocer la reputación comercial de las empresas a las que se adjudican los proyectos para que no pasen ese tipo de cosas al momento de la ejecución contractual. Y bueno, con esto acabamos. Muchas gracias por estar esta noche presente. Vamos a contestar algunas preguntas que tenemos en el chat. Dice, ¿una prestación adicional califica como un claim? Sí, califica como un claim, como hemos dicho. Los claims son solicitudes de derecho de las partes, en este caso una prestación adicional, es una solicitud de derecho por parte del contratista, ¿no? Para que se le reconozca un impacto en plazo o en costo. Entonces, cuando hablamos de las prestaciones adicionales, estamos hablando de mayor alcance, estamos hablando de un tipo de variaciones, y esto puede traer o trae consigo, ¿no? un impacto en costo y un impacto en plazo. Entonces, sí son consideradas como un claim. Solamente que cuando ya la prestación adicional pues, se transforma en un cambio, ¿no? Entonces ya el claim se resuelve. En los contratos ley se cuenta con algún tipo de mecanismo que permita atender reclamaciones por disrupción y pérdida de productividad. Ya, lo que pasa es que cuando hablamos de contratos ley, ¿ya? Hablamos de convenios de estabilidad jurídica. Entonces, los convenios de estabilidad jurídica son contratos independientes al contrato, ¿ya? Contrato que se adhiere, ¿ya? Al contrato principal. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Porque estos contratos son contratos de garantía propiamente. Donde está las reclamaciones o donde se presentan las reclamaciones por pérdida de productividad no es en el contrato de ley, sino es en el contrato principal, que es el contrato, en este caso, por ejemplo, ¿no? Los contratos de ley están a veces muy pegados a los contratos de APPs, en el contrato de APP. Entonces, en ese contrato de APP, la ejecución de la APP se puede presentar este tipo de reclamaciones por disrupción y pérdida de productividad. Ahora, los contratos de APP tienen una característica especial, que la ejecución contractual pues no tiene mucha regulación. Entonces, ahora último ha salido, o bueno, ya hace unos años salieron alineamientos a los contratos APPs, en donde sí se dan alineamientos, ya que puede contener los contratos o cómo se resolvería ciertas situaciones, ¿ya? Respecto a ese tipo de contratos. Entonces, por ahí podemos encontrar algo, y en todo caso, ya hablando ya netamente de los contratos APPs, ¿ya? En todo caso, pues, se aplica supletoriamente el Código Civil. Y ya como vamos a ver, las reclamaciones post disrupción y pérdida de productividad son un tipo de reclamaciones de daños y perjuicios. ¿Ya? Entonces, eso ya lo vamos a ver con mayor detalle. Y, ¿no? Y ya para completar esta pregunta, ¿no? Aparte, porque a veces una reclamación de perjuicio es muy, muy extensa, ¿no? Ya para aterrizar. Porque estos tipos de reclamaciones necesitan tener un enfoque práctico, ¿ya? Un enfoque realmente que permita a las partes resolver esto en sitio, resolver esto en el proyecto, porque a veces hablamos mucho de cómo se entiende esto y al final, a la hora de la hora, no se sabe cómo se resuelve. Entonces, estos tipos de reclamos necesitan soluciones prácticas. ¿Y dónde encontramos esas soluciones prácticas? Si bien es cierto la naturaleza, las características, todo lo podemos encontrar en nuestros contratos, lo podemos encontrar quizás en el Código Civil, podemos encontrar a veces en la ley de contrataciones, pero en todo caso, si no existen esas soluciones prácticas están en las buenas prácticas de ingeniería de construcción y en los estándares de la industria. Y esos estándares también los vamos a tocar en el curso.
Puede haber un reclamo considerando solamente una causal sin haber impactado aún el plazo y costo. Sí, efectivamente, puede haber un reclamo, pero ese es el origen. El reclamo tiene toda una fase, ¿no? Ya, y el origen es cuando, por ejemplo, nosotros identificamos esa causal. Efectivamente, puede todavía haber caso, pero ya sucedió o sea, ya está esa causal. Todavía no impacta, pero ya. O sabemos que va a impactar. Eso se le conoce, ¿no? Se tramita como una alerta temprana, que efectivamente, si es que no se soluciona en estas etapas tempranas, ¿no? Con toda la gestión de por medio que existe, entonces todo va a escalar y ahí, pues, en ese momento ya va a impactar. Impacta y ya al siguiente escalón, ¿no? Que es resolverlo con el procedimiento correspondiente. No se soluciona en esa etapa, ¿no? Que hemos dicho que no es el escenario más óptimo. Escala y se consigue una factura. Entonces, es así, ¿no? Que lo que no se quiere es llegar a eso. Es más, el escenario ideal es que cuando todavía surja la causal de claim, se gestione y no impacte plazo y costo. El reclamo solo se puede hacer dentro del plazo de ejecución contractual. Claro, es que lo que pasa es que hemos dicho que las reclamaciones son contractuales. Las reclamaciones no son controvertidas, ¿ya? Entonces, los reclamos se gestionan en la ejecución contractual. ¿Qué sucede si un reclamo no se puede gestionar en la ejecución contractual dentro de la ejecución contractual? Eso va a escalar. Y puede ser, imaginemos en el caso hipotético, que nuestro contrato se resuelva. Pero ya no tenemos contrato, tenemos claims no resueltos, y esos claims que van a hacer se van a convertir en controversias. Controversias que se van a resolver ya cuando nuestro proyecto pues esté muerto. Nuestro proyecto ya no existe ahí. O sea, se acabó el caso de ejecución contractual. Pero ese es el escenario más fatal. Y ese es el escenario al que realmente no se quiere evitar. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Por ahí están escribiendo. A ver, vamos a ver. Doctora, quizás sí nos pueda dar unas palabras finales invitándolos al seminario del día 13 de diciembre. Sí, yo los invito cordialmente a que se inscriban en ese seminario. Considero que este es un curso muy productivo y de mucha utilidad práctica, porque como hemos indicado, los claims son propios de los proyectos de construcción, no son ajenos a ellos, su ocurrencia es usual y considero que hay que estar preparados, tanto en conocer cuáles son los aspectos, las características de un cierto tipo de reclamo, porque no hay un solo tipo de reclamo, así como estructurar y presentar un buen reclamo. Entonces, los dos aspectos son importantes y nos va a ayudar a que estos asuntos, ¿no?, que se presentan usualmente en los proyectos se resuelvan de manera temprana, se resuelvan de la manera más óptima, ¿ya?, y no lleguen a una controversia. Y en el peor de los casos que llegase a una controversia, pues se haya sustentado de manera tal, se haya seguido todos los pasos, se haya estudiado bien la reclamación, que se tenga pues elevadas posibilidades de mérito, ¿no? Entonces, en el reclamo. Eso sería lo último, ¿no? Pero aquí el enfoque del curso va a ser conocer estas reclamaciones, estar preparados para saber cómo afrontar en el día a día de nuestro proyecto de construcción.
Así que quedan invitados todos y los espero. Bueno, agradecemos a la doctora Sharon Grados por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que los primeros 5 participantes que se inscriban a nuestro seminario accederán a un descuento exclusivo. Solo deben escribirnos al WhatsApp 913-014-449 o a las redes de Mayo Educación Ejecutiva. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar, les estará llegando a sus correos una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.